Continuemos con la serie de mensajes Soy discípulo. Estamos viendo algunos rasgos de lo que un discípulo de Jesús debe hacer en su vida, saliendo de la serie de Vuelve, apelando a lo que es la salvación. Y como he dicho anteriormente, de nada vale poder vivir salvación, ¿verdad? Poder creer en la salvación si no me mantengo en ella, si aquí y ahora no hay una manifestación de ella. Y para eso, pues por supuesto, tenemos que educarnos, tenemos que creerle al Señor, tenemos que ser guiados, instruidos, tenemos que ser discípulos del Señor, y eso se logra, ¿verdad?, viendo lo que establece la palabra, viviendo por ella, y hoy vamos a abundar un poquito sobre eso, pero hay unos rasgos en específico que todo discípulo debe tener. Y las semanas pasadas hemos visto algunos de ellos, como por ejemplo lo que es la oración, hemos visto la unidad, vimos el aspecto de la amistad y cómo quizás trasciende el pensamiento de la amistad. De ese mensaje muy bueno la semana pasada, que te aconsejo que lo compartas con tus amigos, compártelo con alguien, utilízalo para evangelizar. Díselo a sí mismo, le dice: mira, escucha este mensaje de los amigos, yo creo esto para tu vida, yo creo en esto para nuestra vida, utilízalo para evangelizar. Un muy buen mensaje. Hoy traigamos, yo creo que uno de los puntos más importantes que todo discípulo debe creer y debe establecer, y uno de los rasgos más importantes que todo discípulo tiene que establecer para su vida. Acompáñame al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 16. Una de las cosas que yo considero que como creyente, y no solamente creyente, el ser humano en su vida tiene cierta dificultad, es en el hecho y el aspecto de lo incierto del futuro. Lo incierto del futuro. Cuando llega, fíjate, ayer utilizaba un pensamiento, Segunda de Pedro, el capítulo 1, utilizaba un pensamiento con un joven que llegó hasta el establecimiento, para poder, a ver si podía hacer un trabajo, y terminé dándole una consejería allí. Y le decía a este joven, por una de las cosas que está pasando, que no debía ocupar su pensamiento como le estaba ocupando. Y yo le traía este ejemplo, el ejemplo de una enfermedad. Una enfermedad es algo innegable. Aunque nosotros tengamos fe, aunque nosotros creamos, aún lo que dice la palabra del Señor es innegable. La enfermedad está, el diagnóstico está. La diferencia está en el hecho de cómo yo manejo la enfermedad y cómo aún cuando la estoy pasando puedo ver un milagro aunque no la tenga. Y aún teniéndola, mi actitud es diferente, el proceso en medio de ella es diferente, y aún puedo recibir esa sanidad que cancelaría ese diagnóstico médico. Pero le decía a este joven, en el pensamiento, una enfermedad, yo no la puedo descartar. No la puedo descartar, existe. Este joven, por lo que está pasando, yo le decía: tú tienes la elección de poder salir de esto, y si sales de esto, en tu pensamiento no hay una ocupación, no debe haber una ocupación. Y así en nuestra vida, a veces nos ocupamos de ciertas cosas que nosotros podemos tener la capacidad y la habilidad de descartarlas. Y si las descarto, no están presentes. No están presentes, no ocupo mi pensamiento, no vivo por lo incierto de lo que puede ser. La solución del problema, lo que ayuda a nuestra vida, es a que más allá de vivir por algo incierto, hay algo que yo puedo determinar para mi futuro. Pero una vez más, de lo más complicado en la vida del creyente es quizás lo incierto del futuro. No solamente en la vida del creyente, en la vida de cualquier ser humano. Lo incierto del futuro. Y por lo incierto del futuro, hay mucha gente buscando ciertos elementos naturales, espirituales, para quizás poder darle una definición a ese futuro. Hay gente que va a los brujos, hay gente que va a los adivinos, y hay gente que va a ver, a leerse las cartas, a leerse las manos, todo por el tan solo eso que quiere saber qué va a pasar en el futuro. Se vive una ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Exceso de futuro se traduce en ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a alcanzar? Cuando lo traemos al ambiente eclesiástico, voy a decir todo con mucho cuidado, yo he expresado anteriormente respecto a esto, pero en lo eclesiástico, de los temas que más llaman la atención y sensacionalistas son los temas futuros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo será el final? Mira, hermano, cuando sea, va a ser. Y el día que sea, yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que estar viviendo de la misma forma, sepa o no sepa cuándo será.
El día y la hora, nadie la sabe, dice la palabra de Dios, ni aún los ángeles del cielo, y aquí nosotros queremos definirlo. Salió este corte periódico, guerra sobre guerra, tembló la tierra, tiembla la tierra todos los días, guerra y rumores de guerra hay todos los días. El día que sea, yo estoy listo, estoy preparado, porque Cristo vive en mi corazón, pero la salvación, estoy viviendo en fe, renuncié al pecado, murió en la cruz del Calvario por mí, sea yo y mañana. ¿Qué me espera? Las calles de oro y el mar de cristal. Eso es lo que dice la Biblia, pues las calles de oro y el mar de cristal. Voy con mi paño para brillarla. Y tendrás una mansión. Yo no sé, pero si es una choza que quiero, la quiero y la tengo. Amén. Pero empezamos a especular. Hacemos llamado a salvación por el futuro. ¿Dónde vas a pasar la vida eterna? Hacemos llamado a salvación por el futuro. Las calderas del infierno también calientes. Yo no sé si yo lo dije la semana pasada o en qué mensaje lo utilicé, pero hablaba con una persona en estos días y antes de comenzar el servicio, sí, fue la semana pasada, la anterior, y yo decía, y lo repito en el día de hoy, que el miedo no me debe dar el futuro, miedo me debe dar el preview del futuro. ¿Y saben cuál es el preview del futuro? Lo que usted está viendo en el día de hoy. Si usted considera que lo que está viviendo en su vida es un infierno, mire hermano, las calderas del infierno están bien calientes. Si usted considera que está viviendo la gloria, ¿dónde va? A la gloria. Ustedes se llevan con el preview. El futuro lo puedo cambiar. Puedo cambiar la eternidad. La eternidad está establecida. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó. ¿Usted lo cree? ¿Usted es lo correcto? El preview se cambia. Y aquí ahora usted decide qué es lo que tendrá que hacer para considerar si lo que está viviendo es un infierno o lo que está viviendo es la gloria. Pero hay cosas que no puedo descartar. Lo que te hablé de la enfermedad no la puedes descartar. Está en tu pensamiento, pero no se puede volver algo incierto. ¿Cuándo no se vuelve algo incierto? Cuando tu vida tú lo comienzas a basar por lo seguro. No es seguro la adivinación, no es segura las cartas, no son seguras las manos, no es seguro en el ambiente espiritual la profecía. Yo no voy a entrar en ese tema, pero tiene que ver con lo que voy a enseñar en el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de la profecía más segura para tu vida. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro. Hay gente que le encanta que alguien se le pare al frente y le pueda decir qué es lo que va a pasar con su futuro. No hay nada malo con eso. Hace 2 semanas, cuando llegué de Guatemala, mostré una palabra aquí y le di la explicación de cómo yo recibí esa palabra. Hablaba con una persona y yo le decía, cuando surgen temas como estos, surgen momentos como estos, definitivamente, nosotros tenemos que considerar qué dirección quizás necesitamos en nuestra vida. Y Dios es capaz de darnos esa dirección a través de un hombre. Pero yo tengo la misma capacidad de relacionarme con Dios para saber la dirección que necesito en mi vida para poder funcionar. En aquel momento aquel hombre se me acerca, me da una palabra y lo que yo tomé es el hecho de que me dice, te acostumbraste a ver a otros. Los que no vieron la palabra profética, pues esta persona, estábamos en un lugar, había una oración, yo había tenido el día antes una media discusión con una persona con ese aspecto de lo profético, no era discusión, pero un debate, y cuando este hombre empieza a hablar, es un profeta, yo lo conozco, y estos son los profetas que yo respeto. Él empieza a orar, hace un círculo, y su pastor hizo, y me salí del círculo, pequé de orgullo. ¿Por qué me salí del círculo? Porque sabía que me iba a profetizar. Porque un día antes estoy debatiendo con la profecía, no estoy diciendo que no creo en ella, a esta persona le está diciendo mi punto de vista. Y el hombre me llama y me empieza a dar una palabra. La palabra que él da, yo la tomé en el hecho, me dice, estás acostumbrado a ver a otros ministrar. Y me dice, plataformas como esta, estábamos en casa de Dios, yo tengo para ti también, plataformas como esta, estará, bla, 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 bla. Yo lo que lo tomé fue en el hecho de que 2 horas antes, yo lo conté aquí, 2 horas antes, estoy diciendo en un momento dado que íbamos a dividirnos en diferentes lugares, todos los que estaban allí, y llamaron a los pastores generales que se dirigieran a un lugar. Cuando llaman a los pastores generales para dirigirse a un lugar, yo me quedé sentado. Porque mi subconsciente está acostumbrado a que yo iba con un pastor general. El pastor general se iba y yo me quedaba escuchando la charla de los asistentes de pastores.
Llamo a los pastores generales por segunda vez y yo digo, espérate, yo me tengo que ir. Y me voy. Cuando me voy, estoy caminando con algunos de ellos y mi mente habla en voz alta y yo digo, no me acostumbro a esto. Y uno de ellos me dice, al tren de aquí, porque allá es administración y todo el día tú estás en eso. Yo digo, no, eso yo estoy acostumbrado. Llevo 10 años viniendo a esto. No estoy acostumbrado a ser un pastor general. En la noche el profeta me dice, te has acostumbrado a ver a otros y tenemos plataformas. ¿Cómo yo lo recibo? La contestación de la autora ante la dirección que yo necesitaba. Hey, tú eres pastor general y ahora es que vas para lo que se necesita. Y hay una cierta dirección. No es que uno ande como los locos, pero hay un límite que te lleva y funciona. Y una vez más, la necesidad de la gente de lo incierto a veces busca lugares, plataformas y malinterpreta mensajes que en su vida hay uno más seguro que el que quiero que miremos en el día de hoy. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro. Introducción muy larga, pero segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, y mira cómo dice el apóstol Pedro, fábulas artificiosas. No les hemos dado a conocer el poder de lo que es lo manifestado por el Señor Jesucristo con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él está diciendo y le está escribiendo a esta gente, yo no estoy inventando, nosotros no estamos inventando, lo que te estamos diciendo no son inventos, lo que te estamos diciendo no son cuentos de camino. El original dice, no son un cuento astutamente ideado que puede aparentar tener cierta sabiduría. Eso es lo que se encierra en esa palabra fábula artificiosa. Una vez más, escucha bien, no es un cuento astutamente ideado, como hay gente que puede decir, la Biblia, eso es, olvídate, esos son cuentos que idearon muy bien. Entonces tiene que ser tan bien ideado para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todos los años que pasaron se pudieran escribir y que se manifestara lo que se manifiesta y que todos se pusieran de acuerdo para poder lograr eso, es una locura. Eso no es un cuento astutamente ideado, escucha bien, con una aparente sabiduría. Y eso es lo que está estableciendo el apóstol Pedro, y dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, refiriéndose a Jesús, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y él comienza a traer una descripción de un momento presencial que él tuvo con Jesús y lo que se escuchó del Padre hacia Jesús, dice el verso 18, y nosotros, ¿qué dice? Oímos esta voz. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Escucha bien, la diferencia nunca estará en lo que tú oyes. La diferencia no está en lo que tú oyes. La diferencia siempre estará en lo que tú comprendes. Y a eso es lo que se refiere esa palabra. Dice Pedro que oyó una voz. No es solamente que lo oyó, es que comprendió lo que decía la voz. La diferencia que hace el mensaje que tú recibes cada vez que llegas y haces congregación está en la comprensión de eso que tú escuchaste. Por eso el examen de hoy, comprobación de lectura. Por eso toda la computadora, hay comprobación de lectura. La diferencia del mensaje, yo quisiera transmitir una idea. No, yo no vengo aquí a predicar al vacío, vengo con una idea en mi corazón, una idea en mi pensamiento, con algo que quiero transmitir. Aún con la idea que yo quiero transmitir, el procesar de esa idea en tu vida va a ser diferente. Como tú la procesas es diferente y no quiero adelantarme al mensaje. Al final te voy a decir cómo se procesa. Pero cada procesamiento de esa palabra es diferente. Y ahí es donde realmente estará la diferencia en tu vida. Cómo la comprendes. Cómo tú la comprendes.
Es ese mismo verso bíblico que has escuchado sin número de veces, y el día que la escuchaste de una forma distinta, diferente, hubo una comprensión en tu vida. Esa comprensión hace la diferencia en lo que se manifiesta en ti. Una vez más, esa palabra oír no está en el mero oír, está en la comprensión de lo que se está escuchando. Y dice que se escuchó una voz haciendo una referencia a que se muestra algo. Se muestra algo. Ese algo como un brillo. Es algo que se quería ser visto. En ese evento que está describiendo Pedro, que lo vamos a ver más adelante, en ese evento tendría que suceder algo. ¿Qué se tendría que suceder? ¿Qué se tendría que suceder? Se iba a mostrar algo que se quería que se viera, ese algo tendría que brillar. La idea es, Dios lo hace brillar, Dios lo muestra, Dios lo hace ser visto, nosotros lo comprendemos. Dios nunca ha dejado de mostrarse. El problema ha sido la comprensión de nosotros como seres humanos. Dios no deja de mostrarse. Mire, hermano, si usted se levanta y hace esto, se mostró la vida de Dios. Usted sale de su casa y mira el cielo, y aunque el sol está bien caliente, no le dice a mí que llevo un par de días con una máquina de presión, se muestra la gloria de Dios. La diferencia está en cómo yo la comprendo. Estoy asando. Esto está peor que el infierno. Y yo no trabajo en aire acondicionado. La comprensión. Y si cae un aguacero es malo. A mí no me gustan los días que llueven. Me da depresión. Y viviendo en sequía. Muchachos, necesitamos el aguacero. Dios se muestra, yo comprendo. Dios se deja ver, Dios brilla, siempre brillará, siempre se dejará ver, siempre mostrará. Yo tengo que comprender. Verso 19. Y mira esto, qué poderoso, y es lo que quiero que miremos y hablemos en el día de hoy para que tu vida deje de ser incierta. Escucha bien, para que tu futuro deje de ser incierto, para que tu vida deje de ser incierta. Y cada vez que venga un pensamiento de incertidumbre en tu vida, esto es lo que tú vas a creer. Verso 19 dice la palabra del Señor. También tenemos la palabra profética más segura. También tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética más estable, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar, escucha bien, atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Establezcamos un pensamiento. Número 1, te dice la palabra profética más segura, esa palabra segura, diciendo que es estable, diciendo que es permanente. La palabra profética más segura, la estable, la permanente, dice la palabra del Señor, la cual hacéis bien que estad atentos para que se manifieste. La palabra profética más segura, tú tienes que estar ¿qué? Atento. Esa palabra atento, en el original, refiriéndose a mantenerla en la mente. ¿Y cuál es la palabra profética más perfecta? Y ahora Pedro establece dos eventualidades para entonces destacar la grandeza de la palabra. La eventualidad de la voz que se escuchó del cielo, esa voz que se escuchó del cielo en un momento en específico para poder dar una dirección en la vida de Pedro, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero también establece el hecho de la palabra, de lo que se viviría hacia el frente, a través de ella. Y dice, entre las dos, la segura, la permanente, su palabra. Su palabra. Su palabra. Apágame esa luz. Apágame esa luz, Carlos. Desde acá. La chinita, apágame la luz de chinita. Díselo, Señor.
No me dañe el de esto, que voy para. Cuando usted vea que yo estoy haciendo algo diferente, usted sabe que voy para. A lo daño, no. A veces nuestra vida se vuelve así. Lo que dice la palabra del Señor. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento, la cual haces bien mantenerla en la mente. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La vida va a ser incierta. Va a ser incierta. La vida traerá momentos oscuros. Pero en el momento oscuro yo tengo una seguridad. ¿Y cuál es mi seguridad? Lo que dice la palabra. Mi futuro está seguro en la palabra. Y hay oscuridad, pero yo creo una palabra. Y quizás no creo completamente de primera instancia, porque todavía está la duda. Pero hay, el domingo que viene, otra palabra. Hasta que por lo menos puedo caminar. Y en el futuro, camino hasta que tengo la comprensión de que llegue el día donde llegue el alumbramiento que trae Jesús en mí. Ahora se sube que aprendí a leer esto. Quiero decir algo. Ahora se sube que aprenda, que está en la cámara. Pero quiero decir algo. Allá mandamos a hacer un three-way y allá se apaga todo el tiempo de producción, y después prende y después dimea y toda la cosa. Julián se encargó de eso. Cuando venga lo incierto de la vida, ya no tengo por qué predicar. Cuando venga lo incierto de la vida, la palabra. Cuando viene. Y allá tengo que ser moderado, porque ahí son los gritos que no les gusta la cara. Yo los tiro de vez en cuando. A Eugenia. ¡Eugenia! ¡El incierto de la vida, Eugenia! Pero vas a escucharle, vas a ver la luz. ¡Vas a ver la luz! Incierto, pero hay algo seguro, la palabra. Amén. Incierto el futuro, la palabra. El diagnóstico, la palabra. La relación, la palabra. El trabajo, la palabra. La empresa, la palabra. No hay forma de poder tener seguridad en nuestras vidas. Un discípulo, no hay forma de que pueda tener seguridad en su vida si no es a través de la profecía más segura, la palabra, la desde que el principio, desde la fundación del mundo se ha establecido que llegaría un día donde habría redención, que llegaría un día que estuvo desde el principio, que por él se movía en la faz de las aguas, donde había desorden, que traería orden y que no importara lo que pudiera pasar a través de las sociedades, a través de los gobiernos, a través de la misma gente, cómo pudiera actuar siempre, brindándonos la esperanza de que Él traería vida. Y no solamente había vida, sino que había vida en abundancia. Era que desde el principio se podía establecer, y mientras transcurría el tiempo veríamos un hombre que por supuesto se dijo algo y hubo una voz y mostró esa voz que Él quería que se comprendiera, pero la comprensión siempre estará. Como en el peor de tus momentos y quizás ese tiempo más oscuro e incierto, tú puedas creer en su palabra. El discípulo vive por la palabra, el discípulo camina por la palabra, cree la palabra y se manifiesta definitivamente la palabra en su vida. Amén. Mira el evento para mostrarte algo más en el día de hoy. Ese evento que Pedro está describiendo, yo presencié algo. Yo presencié y escuché aquella voz. Mateo el capítulo 17. Desde el verso 1 dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Jesús muestra su gloria. Es la primera vez que lo hace. Es la primera vez que lo hace delante de la gente, delante de terceros. Él se lleva a los discípulos y se transfigura. Él muestra su gloria. Y dice la palabra del Señor: y resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahora crea una igualdad entre Moisés, entre Elías y Jesús. Que se queden aquí. Que se queden aquí. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oíd. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solito. Moisés y Elías. Primero Jesús se transfigura y muestra su gloria. Ahora estos hombres ven algo de Jesús que no estaban acostumbrados a ver. Si era glorioso lo que naturalmente hablando hacía, como sanar, como libertar, imagínate ahora lo que estos hombres estaban viendo. Eso tiene que ser muy impactante. Pero lo que le impacta a Pedro es que se aparece Moisés y Elías. Estamos destacando la grandeza de la palabra, ¿cierto? Según la palabra y ese conocimiento que se establecería para poder vivir, ¿qué había hasta ese momento? La ley y los profetas. La ley y los profetas. Eso es lo que había. Para que ellos funcionaran, para que ellos creyeran, para que ellos vivieran. No es como ahora, hermano, que nosotros dejamos la Biblia en el carro hasta el próximo culto. No es como ahora que está en el teléfono y la abrimos de vez en cuando si tenemos la aplicación y nos manda un mensaje para ver cuál es el texto del día. Ahí se vivía por la palabra. Ahí se tendría que vivir por ley, por lo que decía la palabra. Y ahora se aparece el representante de la ley y el representante de los profetas con Jesús. Y Pedro dice: aquí es que es. Aquí estamos completos. Ahora se forma el party. Vamos a unas ramadas que se queden aquí. La ley, los profetas y Jesús. ¿Sí? Y ahora se oye la voz que ya vimos a Pedro escribiendo en el futuro de ellos, diciendo que se quería mostrar algo que tendría que brillar. Para que Pedro comprendiera. ¿Qué se tendría que brillar? Que la ley y los profetas tienen cumplimiento en Jesús. Y no solamente tienen cumplimiento en Jesús, tienen una mayor relevancia en nuestra vida. Y cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia, a este tienes que oír. ¿Por qué a este tienes que oír? Porque no te va a dejar de hablar de la ley ni de los profetas, pero te va a traer una revelación diferente a ella. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y quien iba a traer relevancia de todo lo que se había vivido hasta aquel momento y en el futuro, ¿quién sería? Jesús. ¿Por qué? Por la palabra. Y eso es lo que le muestra en ese momento. La ley y los profetas están aquí, que se quieren porque... Este es mi Hijo amado. A este es el que tienes que escuchar. Este le va a dar otra relevancia a tu vida. Este va a hacer brillar. Te va a hacer comprender otras cosas. A este. Y después se quedan Jesús solo con ellos. Y después Pedro escribe: yo no estoy contando, yo no estoy haciendo cualquier cuento. Los versos que leímos al principio fueron después de esto. Y es la narrativa que él dice: yo presencié. Y ahí después él dice: yo no te estoy haciendo ningún cuento, papá, de camino. Yo te estoy diciendo lo que vi. ¿Qué fue lo que vi? Cacho, que si tú creías en Moisés y en Elías, vinieron para mostrar el respaldo de lo que iba a hacer este, que es mucho más grande. Y hubo una voz del cielo, que ese sí era el jefe, que me dijo: a este es el que tú tienes que oír. A este es el que tienes que comprender. Y cuando a ese oye y a ese comprende por su palabra, cuando el futuro parece incierto, se alumbra tu camino. No hay forma de que tú puedas enseñar absolutamente algo si tú no lo has vivido. Yo puedo ser profesor en una escuela de empresarismo, pero si no he tenido empresa, no he vivido
el full conocimiento, por decirlo así, de lo que es la vida empresarial. Hay conocimiento, pero conocimiento sin práctica no es completo. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque es un conocimiento, el conocimiento no es malo, yo te lo puedo brindar, tú lo puedes aplicar. Pero toma mucha más fuerza cuando ya yo lo he aplicado en mi vida. Al enseñarlo, tiene mucha más fuerza. Todo lo que yo te he dicho hasta ahora, este momento, Jesús lo tuvo que vivir. Jesús mismo lo tuvo que vivir. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Y mira ahora a Jesús viviendo por la palabra. Miremos 2 episodios y ya los vamos a ver. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas el capítulo 4. El verso 16 dice la palabra del Señor: y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se escribió en el pasado, ¿cierto? Ahora se va a vivir hacia el futuro. Jesús no había iniciado su ministerio. Después de eso inicia su ministerio, después de algunas eventualidades, que vamos a ver otra dentro de un instante. Pero luego de esta eventualidad, inicia su ministerio. Y la palabra del Señor dice que lo primero que él hizo fue que ir al libro. Él no podría lanzarse a su futuro si antes no iba al libro. Y no solamente si antes no iba al libro, si antes no iba al libro y se hallaba en el libro. Ahora te pregunto en tu vida, ¿cuántas veces tú te expones a algo del futuro y antes de ir a esa decisión que quizás tendrás que tomar para que cambie tu futuro, si antes de eso tú vas al libro? Y por lo que dice el libro, tú tomas la decisión. Amén. Si cuando ves el libro, tú te hallas en el libro. Jesús lo primero que hizo fue que fue a aquel lugar, abrió el rollo y dice la palabra del Señor que halló el lugar donde se habló de él en el pasado, en la profecía más segura, en el libro. Un discípulo vive por el libro. Un discípulo se halla en el libro. Un discípulo se ve en el libro, se percibe en el libro. Esa palabra hallar. Miremos otra escena. Y con esto concluiremos en el día de hoy. Mateo, el capítulo 4. Gracias, Ramón. Ramón hizo gracias. Hace tiempo no escuchaba eso, no sentía. Mateo, el capítulo 4. ¿Qué dice el título de sus Biblias? Los que tienen título. Tentación de Jesús. Establezcamos que antes de este evento viene en la narrativa el bautismo de lo que era Cristo. Y en el bautismo, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo desciende como paloma, pero en el bautismo, antes de que Jesús hiciera cualquier cosa, se escucha una voz del cielo, ¿cierto? Que dice: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. La diferencia de este evento del bautismo al de Pedro fue que luego en ese evento de Pedro hubo una dirección a oír. Aquí fue una introducción de lo que sería Jesús. Este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Ahí tenía que estar presente. El Padre estuvo presente,
Estuvo presente el Espíritu Santo, dice que desciende como paloma, y estaba presente Jesús en lo que es su bautizo. Están los tres, ¿cierto? Estaban presentes, escucharon, presenciaron, vieron, ¿sí? Luego de eso, esto es lo que pasa. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Cada vez que toco este verso, digo lo mismo y siempre lo diré y siempre lo repetiré. El día que tú pretendas o pienses que estás viviendo un desierto, como dicen por ahí, estoy en el desierto toda mi vida, que sea mejor, que sea el Espíritu que te puso ahí. Este desierto, porque en el lenguaje eclesiástico comenzamos a utilizar unas palabras que a veces ni entendemos. Estoy viviendo un desierto. Yo espero que sea el Espíritu el que te haya puesto en el desierto, porque lo vas a necesitar. Dice la palabra del Señor, nadie quisiera ser guiado al desierto por el Espíritu, pero el Espíritu muchas veces te puede poner en el desierto. Mira la clave, dice la palabra del Señor, para ser tentado por el diablo. Te pone en el desierto para ser tentado por el diablo. Esto es Jesús, hermanito, hermano querido. Esto es Jesús. Dice la palabra del Señor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la palabra? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Si no había hambre, no había tentación. Así que lo que aguantó el cuerpo físico de Jesús y aún el aspecto espiritual fueron 40 días y 40 noches. Ya los 40 días y 40 noches había hambre. Y si había hambre, ¿qué tú quieres? Comer. Y apareció la tentación. Apareció la panadería. Donde estás a dieta. Estoy loco por estar allá para decirle, hermano, no cruza a comer dona. Y usted va lo primero que va a hacer saliendo. ¡Juá! La docena 5 pesos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús usa la palabra, ¿sí? ¿Tú sabes quién también la sabe usar? El diablo. Y Jesús cita la palabra, escrito está. Y el diablo le dice, pues escrito está, a tus ángeles envía. Escrito está. Porque no es lo mismo oír la palabra que comprenderla. Amén. Porque aún el diablo la oye. El problema de él fue que nunca la comprendió. Y cita la palabra. Jesús lo contrarresta con la misma palabra. Y dice el verso 8, Marisa, ese detalle está bueno, lo dejamos por otro culto. Marisa dice, Señor, tú Dios. Le dijo al diablo, ese es tu Dios, papá. No lo puedes tentar. No lo puedes tentar. ¿Te sabes la palabra? Pues toma por la palabra. Dale. Dice la palabra del Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles. ¿Y qué dice? Le servían. Entonces vinieron ángeles y le servían. Entonces vinieron ángeles y suplieron su necesidad. Ahorita yo le decía a Ángel antes de empezar el culto, le prediqué el final del servicio. Y le dije, hay dos cosas que en tu vida van a ser realidad. La palabra. Que te van a hacer poner en práctica la palabra. Y te van a hacer poner en realidad la palabra. Número uno, el propósito divino. Siempre que el propósito esté divino en tu vida, se tiene que manifestar la palabra. Pero número dos, y que va antes que el propósito divino, es la necesidad. Es la necesidad. Nuestra vida se vuelve incierta por necesidad. Y nosotros lo que queremos es, cuando le servimos al Señor, que se nos supla la necesidad. En la vida de Jesús hubo un anuncio del propósito, pero no es hasta que hay necesidad que la palabra no se manifiesta por completo en la vida de Jesús. En la discusión con Juan el Bautista para que Jesús se bautizara, todo era por el cumplimiento de la palabra. Mira, bautízame, porque es que se tiene que cumplir. Me tienes que bautizar. Pero no es lo mismo tú insistir para que se cumpla una palabra, claro, porque es necesaria que suceda, pero no es una necesidad completamente de Él. Es una necesidad de nosotros. Y porque nosotros tenemos la necesidad, Él se tendría que bautizar. Eso es por 20 pesos. Pero ahora a Él le tocaría enfrentar la oscuridad de su vida. Oscuridad, producción. Estamos en vivo. 40 días y 40 noches. No hay forma de poder pasar 40 días y 40 noches si no eres dirigido por el Espíritu. Escucha bien. Los 40 días y los 40 noches dirigidos por el Espíritu se pasan porque hay un propósito. Hay un propósito. Y como hay un propósito, tengo que estar. Pero cuando llega la necesidad, no hay forma de pasarla si no es con la palabra. Cuando llega la necesidad, dice la palabra del Señor, que entonces aparece el diablo. Y el diablo hasta le cita la palabra. Pero no es hasta que él toma la combinación del propósito y la palabra para que entonces el diablo salga de su vida y ahora el cielo supla su necesidad. El creyente tiene que olvidarse de que solamente Dios es un Dios que suple necesidades y utilizar la palabra para que supla una mera necesidad. El creyente tiene que entender que en su vida hay un propósito con esa necesidad que se suple, porque la necesidad se vive solo, por el cumplimiento del propósito se vive con los demás, y no hay forma de que tú puedas estar capacitado de suplir la necesidad de otros si tú no experimentas lo que es el cielo supliendo tu necesidad. Llegaron los ángeles, sirvieron la mesa, Jesús comió y con la palabra se dirigió a cumplir aquello que tendría que hacer para que en el día de hoy tú y yo le demos gloria. Y el discípulo está dispuesto a ir al desierto, y si el propósito dice el desierto, estoy en el desierto, y cuando llegue el tentador porque hay necesidad en mi vida, yo estoy seguro que por la palabra llegan los ángeles que preparan la mesa, y entonces la capacidad que voy a tener me va a hacer ir allá afuera a definitivamente bendecir a otros. Por eso tú vienes aquí. ¿A qué tú vienes aquí? A aprender la palabra, a creer la palabra, a empaparte de la palabra, para que entonces vivas por la palabra. El discípulo de Jesús
Vive por la palabra. Y eso es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Que más allá de escucharla, entrarás en una temporada de comprensión que tu vida cambiará por siempre. Amén. Un fuerte aplauso, Señor.